tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Probablemente uno de los puntos de mayor interés para todos los peruanos, porque en todo punto del territorio hay inseguridad. La percepción, y no solo la percepción, la inseguridad ha aumentado en nuestro país. Esta es una realidad. ¿Qué está haciendo el gobierno? Nos preguntamos. Bueno, hay algunas propuestas y proyectos que han salido en los últimos días que generan mucho para la polémica sobre todo. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto que ya fue enviado al Congreso de la República el día de hoy, hace algunas horas en realidad, sobre la prohibición de que dos personas o más vayan en una moto, ¿no? En una moto lineal, y también la prohibición de que así sea una persona sola, pueda portar un arma de fuego, así tenga licencia. Pero no solo eso, hay otras propuestas que vamos a analizar con nuestros invitados de la noche. Dos exministros del Interior nos acompañan, Wilfredo Pedraza, Miguel Hidalgo. Muy buenas noches para ambos. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Bueno, en principio, para comentar esta primera propuesta, ya se envió al Congreso, que tiene que ver con las motos lineales, y la memoria no me falla, y ustedes me ayudarán a recordar. En el 2013 se presenta un proyecto similar en el Congreso de la República, y también en el 2017, me parece que en la gestión del exministro Basombrío. En ambos casos el Congreso de ese entonces dijo: no, archivamos esto. Señor Pedraza, ¿cuál es su apreciación sobre este proyecto? ¿Funciona? ¿Va a ayudar a combatir la criminalidad en el país? A ver, en el 2012 ya habíamos dictado una ley que regulaba aspectos básicos como el tamaño de la placa de una motocicleta, y evidentemente la propuesta de si uno o dos pasajeros no prosperó en su momento. Hay que decir que en el proyecto que ha presentado el Ejecutivo el día de hoy no existe una prohibición absoluta de dos pasajeros. Lo que se está haciendo es facultar al Ministerio del Interior para que en su oportunidad pueda, de manera segmentada, tomar un conjunto de medidas. Por ejemplo, prohibir en una sola zona, allí donde la incidencia delictiva sea alta, prohibir en esa zona dos pasajeros en motocicleta. De manera tal que, sobre la base de incidencia delictiva, sobre la base de la recurrencia y la falta de seguridad en zonas o distritos, se va a ir tomando decisiones de manera segmentada, temporal, de manera tal que me parece que se trata de una situación intermedia que yo estoy de acuerdo. La prohibición absoluta es un prejuicio, porque millones de personas en nuestro país usan la motocicleta como transporte doméstico para las familias. Y ese 2% que se dice que se utiliza para fines delictivos no justifica ciertamente una prohibición total. De manera tal que ahora, como se ha hecho algún tiempo en Colombia o se ha hecho en Chile, prohibir de manera parcial, temporal y a veces por horario y en ciertas zonas la movilidad o el uso de las motocicletas para dos personas, me parece una decisión correcta. Ahora, dado que lo menciona, y es importante hacer esa aclaración, acá tengo el proyecto de ley que se envió al Congreso de la República, y efectivamente en el artículo 14 dice lo siguiente, para poner a la gente en contexto sobre todo. Medidas excepcionales que restringen el uso de las motocicletas. El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puede disponer de las siguientes medidas excepcionales para prevenir el crimen. Y ahí, claro, entra la prohibición de pasajeros en vehículos automotores de carrocería motocicleta en circulación por zonas urbanas, además, zonas urbanas, y la prohibición de portar armas de fuego a las personas que viajen en motocicletas sin importar si cuentan con licencia para portarlas. Señor Hidalgo, ¿va en el camino correcto? Es decir, que esto sea para situaciones excepcionales, para zonas excepcionales y en previa coordinación, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes. Bueno, gracias. Buenas noches. Fíjese, la situación de inseguridad en el país obliga para autoridades, ¿no?, tanto policiales y transportes, puedan tomar decisiones ponderadas, bien pensadas, y dentro de un marco legal que no permita que se atropellen derechos. Lo acaba de decir el señor Pedraza. Ya por ahí está circulando toda una corriente para dar un documento de inconstitucionalidad. Sin embargo, es una realidad. Motos lineales están utilizadas como vehículos
para poder, con 2 ocupantes, y cometer una serie de delitos. Sin embargo, creo que el tema de la... Señor Hidalgo, permítame unos instantes porque tenemos problemas al poder captar el mensaje, así que vamos a mejorar justamente la calidad del audio para que la conversación sea muchísimo más fluida, pero podemos continuar conversando con el señor Wilfredo Pedraza mientras resolvemos estos detalles técnicos que suelen suceder en este nuevo contexto de pandemia. Nos encantaría tenerlos aquí para conversar como hacíamos en el pasado, pero evidentemente todavía estamos en medio de una pandemia y hay que tener los controles y los cuidados necesarios, así que hacemos uso de la tecnología que lamentablemente pues a veces nos juega malas pasadas, pero hoy estamos resolviendo el inconveniente. Entonces, señor Wilfredo Pedraza, lo más probable, para hacer la comparación, porque usted mencionaba que en el 2012 se implementaron medidas similares, yo recordaba que en el 2017 también se presentó un proyecto similar. Este proyecto es diferente en la medida que dice, oye, esto no va a ser general para todos, sino que se va a tomar como medidas excepcionales en zonas muy específicas donde la criminalidad es alta y previa coordinación de las autoridades técnicas competentes. Es correcto, no es una prohibición categórica, porque sería muy injusto para, como decíamos hace un momento, miles de peruanos que usan el vehículo como transporte doméstico. Hoy se ha optado por una fórmula que yo diría ha tenido relativo éxito en Colombia, en Guatemala también, porque dependiendo de las circunstancias, se restringe el uso de la motocicleta en algunas zonas. Incluso se puede hacer un trabajo mucho más fino. En algunas zonas, a ciertas horas, y veía una iniciativa en Colombia muy interesante, no prohibir el transporte de 2 personas cuando el segundo pasajero es una mujer. No tenemos antecedentes de uso de sicariato en personas de sexo femenino. De manera tal que si la prohibición es reducir el índice de comisión de delitos con una motocicleta, me parece perfecta una fórmula de esa naturaleza que estoy seguro, junto con medidas de patrullaje y de intensa actividad policial, va a mejorar o reducir sustantivamente la acción de la motocicleta en delitos. Además, el proyecto también reitera algo que ya teníamos antes con un poco de timidez, es que los conductores de una motocicleta tienen que necesariamente llevar en la casaca y en el casco la placa de la motocicleta para ser identificados con prontitud. Ahora, eso también me parece correcto. Señor Miguel Hidalgo, en la misma línea, ¿no? Todavía, bueno, vamos a seguir conversando con usted. Estamos en plena resolución del problema. ¿Esto debería ser temporal o, digamos, ya algo permanente cada vez que al Ministerio del Interior le parezca implementar este tipo de medidas? Ayer conversábamos con un vocero de la Defensoría del Pueblo justamente sobre este tema y hablaba de vulnerar derechos de los usuarios, de las personas, señor Pedraza. Bueno, de hecho se vulnera cuando no se formula ninguna diferencia. Por supuesto, se restringe el derecho a tránsito, el derecho fundamental de escoger por dónde uno o cómo uno se transporta de un punto a otro. Claro que sí. Hay personas que no prefieren caminar o han optado por la motocicleta porque no quieren usar un transporte público diferente, por el contagio en esta coyuntura. Exacto, o por muchas razones, además. Sobre todo en pandemia, ¿no? Y cuando hemos visto además que gran parte, muchos chicos jóvenes sobre todo, salen a trabajar con sus motocicletas para deliveries que se han vuelto tan populares en los últimos meses. Es correcto. Evidentemente, además hay que decirlo, en el proyecto se establece algunas excepciones. Por ejemplo, esta prohibición no correría para los policías, para los serenos, y para algunas personas que la acrediten previamente alguna labor específica con las motocicletas. No sería el caso, sin duda, de los delivery. Yo creo que hoy, desgraciadamente, un sector pequeño de la delincuencia utiliza las cajas de los deliveries para cometer delitos precisamente. De manera que, si se restringe de manera temporal, hasta máximo 60 días, que me parece dice la ley, puede ser menor, y se va evaluando permanentemente si es eficiente o no, creo que es un proyecto que hay que apoyar, que la ciudadanía hoy demanda y que en consecuencia, hecho así con esa racionalidad, yo por lo menos
apoyo la norma. A ver, ahora sí ya tenemos conectado de manera eficiente en la voz al el exministro del Interior, Miguel Hidalgo. ¿Cómo está, señor Hidalgo? Ahora sí creo que lo escuchamos bien. A ver. Sí, buenas noches, sí. Buenas noches. Sí, bueno, yo coincido con el doctor Pedraza en el sentido de que es muy urgente tomar medidas con toda esta ola de asaltos que hay empleando motocicletas lineales. En ese sentido, que se tiene que tener un plan de operaciones muy bien estructurado, que comprenda zonas de alta incidencia delictiva, con un anexo de inteligencia muy puntual de cómo va presentándose los delitos en las diferentes jurisdicciones, y sobre todo con un control territorial muy, pero muy preciso por parte de la policía. Adicionalmente, otras unidades de la policía tienen que estar pendientes y hacer grandes esfuerzos para ver todo lo que es vehículos robados, sobre todo motocicletas, etcétera, de tal manera que el plan sea integrado, ¿no? Y que sea también temporal. Yo pienso de que una disposición de esta magnitud tiene que haber un nivel de coordinación muy bueno, ¿no? Y como se ha implementado este tipo de acciones en otros países como Colombia, en Chile, como lo ha manifestado el doctor Pedraza, que ha dado sus resultados, ¿no? Con ciertos requerimientos de identificación, con chalecos que lleven las placas de las motos, etcétera, etcétera. Pero para mí el quid del asunto está en la inteligencia que debe producir la policía dentro de organizaciones criminales o grupos criminales que se dedican a perpetrar asaltos y robos utilizando este tipo de vehículos. Es decir, y cuando sean intervenidos, se tienen que ser drásticos con los autores del delito y también con el vehículo que se emplea, en este caso es la moto. Incluso establecer, oiga usted, inmediatamente el fin que puede darle el Estado a este tipo de vehículos que se emplean para poder asaltar o afectar a las personas en sus bienes patrimoniales. Es decir, creo no que basta. La medida es buena tanto en cuanto también no se afecte pues también el derecho que tienen otras personas. Por allí le decía a usted que ya hay toda una corriente de presentar toda una protesta o una documentación de inconstitucional de la norma, pero lo fundamental es atacar el delito que está haciendo daño a los ciudadanos y donde las motos lineales cumplen un papel muy preponderante en la perpetración de estos delitos. Por eso, de lo que entiendo, no basta por sí solo este proyecto, no va a contribuir a luchar contra la inseguridad ciudadana, sino es acompañado de una adecuada estrategia focalizada incluso en los puntos calientes donde justamente se da este tipo de delitos a punta de motocicletas. Pero por supuesto, oiga, la inteligencia es puntual. La Policía Nacional tiene esas capacidades de poder, a través de inteligencia humana, conocer los grupos, las personas, sobre todo extranjeros. Hay todo un tema allí de la participación, por ejemplo, de ciudadanos extranjeros en este tipo de delitos, ¿correcto? Entonces sería importante que este tema de los extranjeros en el Perú, especialmente venezolanos, lo tomemos con mucha acuciosidad. Por ejemplo, hay más o menos más de 1.100.000 venezolanos que han ingresado al país, de los cuales más del 50% está de manera irregular. Entonces eso hay que inmediatamente atacar eso. Yo opino, y estábamos haciendo un trabajo con un grupo de personas preocupados por la seguridad, es cómo podemos establecer un censo, un empadronamiento a nivel provincial con participación del Instituto Nacional de Estadística o con participación de otras instituciones, de la misma policía, de extranjería de la policía, para poder registrar a nivel provincial, porque están dispersos en todo el territorio nacional, de todos aquellos ciudadanos extranjeros que están irregularmente en el país, para conocer quiénes son, qué documento de identidad tienen, cómo ingresaron, en qué están trabajando, y muchos de ellos trabajan incluso desempeñan labores empleando motocicletas, incluso conducen las motocicletas con brevetes de su país.
Entonces, allí tiene un gran trabajo Sí, claro. la Policía Nacional para poder hacer, en coordinación con otras instituciones del Estado, por ejemplo, un censo donde participe el Instituto Nacional de Estadística, y ahí las regiones y las municipalidades, migraciones, Interpol, ¿no? Hay que hacer un gran trabajo para poder ubicar dónde están más de 500,000 de venezolanos que ingresaron irregularmente al país. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Porque muchos de ellos están realizando pues trabajos de delivery, utilizando motocicletas, con brevetes de sus países, es decir, todo un tema que hay que enfocarlo desde una estrategia y un trabajo muy puntual. Sobre ese punto, señor Pedraza, ¿no? El ministro Chávarri, el ministro del Interior, justamente anunció también un proyecto de ley sobre el ingreso de los venezolanos. Pero claro, ¿cómo damos una normativa que efectivamente ataque a los malos elementos, ¿no? A los malos extranjeros, sin perjudicar a aquellas personas que han venido a nuestro país a refugiarse de una dictadura como la de Nicolás Maduro, de una crisis humanitaria como la que está viviendo Venezuela, ¿no? Porque también hay que ser bastante claros, ¿no? Con la llegada de venezolanos no es que apareció la delincuencia en nuestro país ha estado hace muchísimas décadas. Bueno, yo concuerdo con lo que dice el general Hidalgo respecto a la necesidad de formalizar el ingreso de esos casi 600,000 venezolanos que han ingresado en los últimos 2 años fuera del marco regulatorio y de los beneficios que el Estado peruano brindó para ingresar regularmente. La mayoría entra pidiendo refugio y por un tema humanitario no se les puede cerrar la frontera. El tema es que desde el Estado no ha habido un seguimiento a esos ingresos y por tanto esos 600,000 venezolanos se han insertado en el país, algunos seguramente trabajando muy bien, diría la mayoría, y otros pocos en temas ilegales. ¿Qué hay que hacer? Creo que en este caso el llamado es el Ministerio del Interior a través de migraciones, procedamos a regularizar esa migración. El hecho incontestable es que ellos están en el Perú. Entonces el dilema es, o los mantenemos así en cifra negra, o los empadronamos, los regularizamos y así sabemos quiénes son, qué hacen, dónde viven. En la lógica de la seguridad me parece básico generar un espacio de regularización, reitero, para saber dónde están, quiénes son y qué hacen. Y para obviamente promover su formalización y así reducir el espacio de combate contra el delincuente extranjero en general que infringe normas en el país. ¿Con una ley se puede combatir? Ciertamente no. Creo que ahí la inteligencia que ha hecho alusión al general Hidalgo me parece fundamental. La policía tiene herramientas, personal capacitado correctamente para identificar esos bolsones de extranjeros que están en sicariato, narcotráfico o en temas de delincuencia reciente. Y no solo la policía, ¿no? Porque otras instituciones del Estado también podrían brindar un apoyo tremendo. Me pongo a pensar en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el Ministerio de Salud, que los ha estado vacunando. Es decir, como Estado operar para saber dónde está, quiénes son, incluso qué estudios tienen, qué capacidades tienen para insertarlos de mejor manera a la actividad productiva. Pero pareciera que han entrado y nos hemos olvidado un poquito de ellos con todo este tema de la pandemia. Señor Hidalgo. Sí, no, efectivamente, usted, yo tengo un trabajo que realizamos un grupo de personas en ese sentido y como le decía a usted, tenemos más de 500,000 venezolanos que no sabemos quiénes son ni dónde están en nuestro país. De ahí la importancia de un censo para poder ubicarlos y que ese censo permita, por ejemplo, a las municipalidades exigir a los que emplean mano de obra de extranjeros en negocios, en hoteles, en restaurantes, poder informar mensualmente a las oficinas de extranjería de la policía y de la misma municipalidad quiénes son, qué labores realizan, qué están haciendo y tener un control sobre ellos. Ahora, paralelamente a este tema que hablábamos inicialmente de participación de extranjeros en asaltos con motos también, oiga usted,
Hay que hacer allí un trabajo muy puntual y reforzar de una manera muy sustantiva a esta unidad policial de la DIVINCRE que está investigando delitos con participación de extranjeros. Hay que darle tecnología, hay que darle recursos humanos preparados. Hoy tuvimos un corte en la comunicación con el general Hidalgo. Ese es un tema importantísimo. Vamos a cambiar, justamente hablando de las municipalidades, a la otra propuesta que ha lanzado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mientras recuperamos la comunicación con el general Miguel Hidalgo, y que tiene que ver con armar al serenazgo, ¿no? Darle armas. No quedó claro de parte del premier Torres si eran armas no letales, si eran armas letales, pero a ver, ¿cuáles son, digamos, los beneficios o los riesgos detrás de una propuesta de este tipo, doctor Pedraza? Bueno, yo creo que el serenazgo está diseñado para una finalidad múltiple. La participación del serenazgo en labores en favor de la seguridad es solo una de las actividades. Yo veo más serenos en los mercados, en las calles, en los parques, haciendo labor preventiva, atendiendo reclamos de los vecinos, y creo que en esa labor están absolutamente legitimados. Y no me imagino a ese sereno armado. Creo que comenzaríamos a desbordar un poco la función para la cual fue creado. Sí podría buscarse, como en todo, una circunstancia media, armar solamente a un segmento pequeño de serenos, por ejemplo, aquellos que participan en el patrullaje integrado junto con la policía en un vehículo municipal. Porque evidentemente ese tipo de patrullaje básicamente puede encontrarse con delincuentes y necesitar ese respaldo. Pero en la actividad cotidiana del sereno, yo creo que no es un buen propósito ponerles un arma, porque tienen un trato muy cotidiano con la ciudadanía y podríamos generar muchas más víctimas sin querer. Bueno, antes de escuchar la opinión del general Miguel Hidalgo, tenemos que hacer una breve pausa, pero venimos. Bueno, continuamos en Las Cosas Como Son. Estamos conversando con Wilfredo Pedraza y también con el general Hidalgo, exministros del Interior en ambos casos. Y general Hidalgo, justo sobre el tema, ¿no? Armar a los serenos, armar al serenazgo en el país, ¿es una medida viable? Yo creo que no. Definitivamente, yo creo que no. Fíjese usted. El 21 de julio del 2021 se dio la ley 31297, que es la ley de serenazgo. Hasta antes de esta ley, el serenazgo pues era un cuerpo de seguridad a imagen y semejanza de los alcaldes y que tenía relación con los que participaban en la campaña electoral y que después pues separaban favores políticos nombrando los serenazgos. Esta ley ha regularizado todo eso y habla pues de las funciones específicas de los serenazgos, correcto, que es eminentemente preventivo, en apoyo a la Policía Nacional, habla de sus derechos, habla de las prohibiciones, habla de sus centros de capacitación, ¿no? Habla de serenazgo sin fronteras, por ejemplo, dentro de los distritos de una misma provincia o de una misma jurisdicción. Entonces, yo pienso de que esta ley lo que falta es reglamentarse. Hace muchísimos años el serenazgo ha venido ganándose una posición dentro del contexto de la problemática de inseguridad y verdad que han venido desarrollándose, han venido implementándose, pero armarlos en armas que usa únicamente la Policía Nacional y la Fuerza Armada en base a toda una reglamentación, incluso a un principio constitucional, ¿no? Yo creo que no es posible. Pero sí se le podría dar a los serenazgos todos aquellos elementos no letales para inmovilizar personas, ¿correcto? Para poderlos detener. Lo que los serenos necesitan es mayor capacitación, protocolos de intervención, conocer bien su jurisdicción, de tal manera de que en coordinación con la Policía Nacional podrían hacer toda un complemento muy importante para poder abarcar mayores zonas de patrullaje, por ejemplo, para poder dar alertas oportunas para las intervenciones. Incluso la ley establece, por ejemplo,
una serie de modalidades de serenazgo. Serenazgos a pie, serenazgo patrullaje motorizado, serenazgo no motorizado, serenazgo especialista en videovigilancia, etcétera. Lo que pasa es que los alcaldes tienen que tener esa predisposición de comprometerse con la seguridad ciudadana de sus jurisdicciones. La ley de seguridad ciudadana del CONATEC ubica al alcalde como el líder de seguridad ciudadana en la parte preventiva de su jurisdicción. Ahora, ese es un punto clave y me gustaría conocer la opinión del doctor Pedraza, ¿no? Depende, la calidad del serenazgo de cada distrito depende de los recursos, depende además de la buena o mala gestión del alcalde que esté en el momento. ¿Se podría homogenizar de alguna manera la preparación de los serenazgos a nivel nacional? No sé, una preparación de al menos 6 meses, 1 año para ser sereno. ¿Hay esto, doctor Pedraza? Veamos, hay un propósito de implementar una escuela de serenos, ¿verdad? Para que no sea un simple empleo, sino que participen de ese proceso personas que tengan una capacidad básica en la atención de personas, pero también en la intervención y reducción de personas violentas. Pero es incontestable que el servicio de serenazgo está anexo a los recursos del municipio donde pertenece. Se estima que en el país hay unos 27.000 serenos. Y la verdad es que distritos que tienen alta capacidad económica, San Borja, Surco, San Isidro, Miraflores, por ejemplo, tienen un servicio de sereno bastante eficiente, pero por un tema de recursos. Lo que es injusto a todas luces, porque claro, la cantidad de serenos no debería estar en función a los recursos, sino en función a la necesidad de cada distrito de seguridad ciudadana. Es que también la remuneración sale de las arcas municipales. Hay que decir también que la inversión que hacen esos distritos, por ejemplo, la inversión per cápita en serenos, es absolutamente diferente de la que se hace, por ejemplo, en San Martín, en San Juan de Lurigancho. Claro, hay un tema de recursos, pero también diría un tema de voluntad política. Sin la menor duda, hay un desequilibrio y un trato no muy justo en este tema. Creo que uniformizar y abrir las fronteras me parece bien, pero la verdad es que en la práctica no me imagino al sereno de Surco en San Juan de Lurigancho o en Villa El Salvador. Siempre será una dificultad en intervenciones ocasionales probablemente, pero es un asunto de voluntad política, es un asunto de recursos y porque obviamente también los distritos que tienen mayor capacidad de captar recursos de los vecinos pueden implementar un mejor servicio. No es el caso de algunos distritos masivos. San Juan de Lurigancho tiene 1,5 millones de habitantes. Así es. Y obviamente su servicio de serenazgo es deficiente por el tamaño, pero también en verdad por la escasa contribución que tienen de los vecinos. Ahora, general Hidalgo, se le podría, no sé si quitar la atribución a la municipalidad, pero homogenizar esto, hacerlo más justo, mayor participación del gobierno central para que todos los municipios pues tengan un servicio de serenazgo de calidad. Pero por supuesto, fíjese usted, habiéndose publicado la ley, la 31.297 sobre serenazgo municipal, lo que falta es reglamentarlo. Y hay que reglamentarlo bien. Y lo que dice el doctor Pedraza es correcto. Esto es cuestión de compromiso, de liderazgo, de decisión política. La ley establece allí presupuestos para los serenazgos. Y por supuesto presupuestos que tienen que manejarse y administrarse con toda una gran responsabilidad de hacer del serenazgo un cuerpo de seguridad que coadyuve a la función policial. Y desde la Policía Nacional, con la experiencia que tiene, con el manejo que tiene la Policía Nacional sobre la parte preventiva en la lucha contra el delito, hacer toda una estrategia allí que se constituyan estos dos instituciones. Policía Nacional, que es la institución que por ley combate el delito, con un soporte de serenazgo que puede ser muy sustantivo en el tema de patrullajes integrados, ¿correcto? Intervenciones policiales, alertas, no solamente para delitos, para emergencias, para todo lo que es, por ejemplo,
desastres naturales, etcétera. Entonces, si las autoridades, las personas que dirigen la Policía Nacional le ponen compromiso, liderazgo, planos de operaciones conjuntas, yo creo que el serenazgo irá sumando de una manera muy sustantiva a una institución como la policía para que pueda generar mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos. Ahora, un último tema que también es polémico y siempre ha sido polémico, siempre ha estado como una de las propuestas en diferentes gobiernos: sacar al ejército, sacar a las Fuerzas Armadas para que apoye en la labor de seguridad ciudadana a la policía. Más temprano escuchaba al general Roberto Quiabra hablar de que una medida de este tipo puede ser incluso desmoralizador para la policía, porque de alguna manera, decía él, es como decirles: ustedes no saben hacer su trabajo y por eso sacamos al ejército, a las fuerzas aéreas, a la marina. ¿Qué opina, doctor Pedraza? Bueno, estamos en etapa de emergencia, Omar. El estado de emergencia está vigente en este momento y se supone con Fuerzas Armadas si así se necesita. Yo creo que es un despropósito compartir responsabilidades vinculadas con la seguridad y las Fuerzas Armadas. No tienen logística, no tienen personal y, lo más importante, no tienen preparación para enfrentar un tema así. Creo que si ya manejamos el tema de la inseguridad con más seriedad, lo que corresponde es planificar qué hacer con la policía en los próximos 3 años. ¿Qué va a hacer este gobierno que todavía tiene largo trecho en materia de seguridad? ¿Cómo va a cerrar la brecha de vehículos, de motocicletas? ¿Cómo va a formar más policías en los próximos 3 años? Porque, claro, bienvenida a estas medidas, pero la herramienta más importante es la Policía Nacional. Yo creo que sí sabe hacerlo. Ha estado de tumbo en tumbo en los últimos 2 años y poco más de repente, por tantos ministros y jefes policiales cambiados, pero es tiempo de rescatar su institucionalidad y devolverle la prestancia que tiene. Yo confío en el servicio policial. Hay que darle más herramientas y hacer sobre todo un trabajo de mediano plazo, porque esa es la única manera de enfrentar con seriedad el tema de la inseguridad. ¿Qué se hace para cerrar las brechas? Es una demanda, una pregunta que la trasladamos al gobierno, porque bienvenida, reitero, medidas así urgentes, pero la inseguridad, en serio también, se combate con otras medidas y creo que las tiene que plantear. Su opinión, por favor, general Hidalgo: ¿sacar a las Fuerzas Armadas, apoyar en seguridad ciudadana a la policía, es el camino? Mire usted, yo tengo una opinión completamente diferente. Fíjese usted. Si un Estado, si un gobierno tiene problemas de inseguridad en este caso, pienso que la decisión política y del estadista debe decir: ¿cuáles son las instituciones que tengo yo para combatir el delito? Ministerio Público o Policía Nacional. Correcto. Están actualmente, ¿tiene la capacidad para hacerlo? Y la respuesta seguramente que va a ser que no tiene la capacidad todavía. O sea, el delito viene arrinconando al Estado. Y frente a esa realidad, ese líder, ese gobernante, ese estadista dice: ¿qué cosas tengo yo en mi estructura como Estado? Tengo acá una capacidad instalada para la guerra, ¿correcto? ¿Para la guerra de cuándo? ¿Con quién? Fíjese, acá yo tengo un informe de la Junta Interamericana de Defensa, uno de los últimos informes, donde dice cuál es el empleo de las Fuerzas Armadas y fundamentos actualmente en 34 países, y cuáles son los 18 delitos transnacionales que están afectando a los estados en su conjunto, y todos guardan relación con la función policial y con la fiscalía, pero muchos estados están involucrando las capacidades instaladas de sus Fuerzas Armadas en aspectos específicamente preventivos. ¿Qué pasaría usted, por ejemplo, si en la carretera más asaltada del país, que es una carretera que sale de Huaraz, pasa por Paramonga y llega a Lima, es la más asaltada del país, todos los días asaltan, tendríamos un retén militar con policía de carreteras cada 5 kilómetros? ¿Qué pensaría el transportista de carga y de pasajeros al ver, a través de las lunas de sus vehículos, que está la presencia del Estado allí? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden relevar a la policía, por ejemplo, de todas esas instalaciones que ahora se llaman activos críticos, por ejemplo, que antes eran estratégicos? ¿Qué van a hacer nuestras Fuerzas Armadas a Kosovo,
Haití, en los batallones estos de Naciones Unidas. Van a hacer seguridad ciudadana en Haití. Van a patrullar las calles de Haití. Por supuesto que tenemos que tener un marco legal para eso y en un aspecto eminentemente preventivo. La Fuerza Armada no va a intervenir, no va a poner billetes, no va a hacer los partes, no va a interrogar, no. Va a tener presencia de fuerza pública en apoyo a la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas, pienso yo, que necesitamos de capitanes para abajo. No necesitamos ni siquiera ni mayores ni comandantes de las Fuerzas Armadas. Tenemos una capacidad instalada en vehículos, alimentos, armas de puño, comunicaciones, ubicación estratégica. La Fuerza Armada tiene la capacidad de tener una ubicación estratégica y táctica en el territorio nacional. Entonces, si tiene eso, ¿por qué no poder hacer todo una estrategia que tenga el principio de temporalidad, por ejemplo, por un periodo determinado de tiempo, que se establezca en áreas geográficas de alta incidencia delictiva, con mapas del delito, por ejemplo, con una participación de planeamiento concurrente y una ejecución combinada, Fuerza Armada, la Policía Nacional? Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la policía, van a apoyarla en un momento difícil, ¿correcto? El planeamiento tiene que ser profesional, técnico, con una característica de operatividad. Sería una medida de emergencia para ganar tiempo. Hay que ganar iniciativa al delito, al delincuente. Hay que salir a buscar al delincuente. No es que el delincuente venga a buscar al ciudadano para asaltarlo. Y eso es lo que hacen los marcas, los raqueteros. Salen a buscar víctimas. Nosotros tenemos que salir a buscar a los raqueteros. Entonces, la medida busca, oiga usted, desde mi punto de vista, ganarle iniciativa al crimen. Y por supuesto, perfecto, respetando los derechos humanos, con participación del Ministerio Público, con participación de las inspectorías, con participación de la Defensoría del Pueblo. Yo sé que los ciudadanos del Perú verían con buena... Y en ese lapso, que es temporal, la policía se refuerza, se prepara bien. Fíjense ustedes, acá tenemos un gran problema en la policía. Las últimas 4 promociones de oficiales y suboficiales, de suboficiales y 2 de oficiales, se han recibido por Zoom, con clases que no han sido presenciales. Hoy mismo están llegando a las comisarías del Perú suboficiales que no han tenido la preparación, que en vez de ser un apoyo para el comisario, es una carga. Bueno, entonces, eso es bastante grave. La participación de las Fuerzas Armadas tiene que ser dentro de ese contexto. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para ambos, Wilfredo Pedraza, Miguel Hidalgo, exministros del Interior, sobre el tema de inseguridad ciudadana y las propuestas que ha lanzado el gobierno. Una de ellas todavía en proyecto. Vamos a ver qué se define en el Congreso de la República.